Bueno, gente, como les había prometido, aquí tenemos el segundo video de esta secuencia de 4 videos que vamos a estar posteando en nuestro canal. Aquí vamos a darle continuidad a como lo habíamos dejado en el anterior video. Así que continuemos. Veamos el enfoque número 5. El enfoque número 5 es el de los roles y sus roles. Leyendo a José Hernández Moreno, nos damos cuenta de que los roles y sus roles hacen parte de los universales ludomotores propuestos por Pierre Parlevas. José Hernández lo que hace es que a partir de estos establece 3 roles comunes a los deportes de equipo, a excepción del voleibol, porque tiene unas particularidades diferentes. Esos 3 roles son jugador con balón, jugador sin balón del equipo con balón y jugador del equipo sin balón. Cabe decir que el rol no es un puesto específico, sino una situación en la que se encuentra el jugador. En ese sentido, pues José Hernández define estos roles y los subroles son las acciones específicas que el jugador hace en cada uno de estos roles. Por ejemplo, ¿qué hace el jugador con balón? El jugador con balón lo conduce, lo pasa, lo remata, lo protege y así identificamos acciones específicas en cada rol. Esto en relación con el tema que nos interesa, que es el de los contenidos, pues estos roles y subroles siendo claramente identificados, se convierten en contenidos de aprendizaje que nosotros podemos utilizar para diseñar nuestros planes de entrenamiento y programas pedagógicos. Digamos que como conclusión podemos decir que el eje central de los roles y subroles es la acción de juego. Ahora veamos el enfoque número 6. El enfoque número 6 son los principios tácticos del juego. 2 cosas para iniciar. Lo primero es que principio significa la idea fundamental de algo. Por esta razón, nosotros nuevamente referenciamos a Bayer porque los principios que él propone consideramos que son las ideas fundamentales del juego. También podemos advertir aquí que empiezan a haber una relación entre los enfoques. Es decir, los principios se relacionan con el de las fases, porque establece principios de ataque y principios de defensa. Los principios de ataque son la conservación del balón, la progresión, el remate y marcar punto. Los principios de la defensa son recuperación del balón, control del avance, evitar el remate y evitar el punto. Y siempre es el contrario uno de otro. Por ejemplo, conservar el balón es recuperar el balón. Entonces son los contrarios. La finalidad, digamos que el eje central de los principios tácticos es la finalidad de las fases y las acciones de juego. Y por ende consideramos que estos principios son los fundamentales del juego. También existen otras propuestas. Teóricamente pueden hablar con colegas y pueden leer algunos libros. Por ejemplo, los principios que plantea la FIFA en el fútbol. Encontramos principios como la cobertura, la movilidad, y hay personas que consideran que esos son los principios del juego. Y si los he de admitir como principios, diría que son principios específicos, porque estos son las ideas fundamentales. Es decir, que por ejemplo la movilidad, la ocupación de espacio, las coberturas, siempre se hacen con un fin, y ese fin está más representado por estos. Es decir, me muevo, pido el balón, aprovecho espacios para conservar el balón o para progresar. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y como eje central de este trabajo que estamos exponiendo acá, es que estos principios también se convierten en contenidos de aprendizaje, los cuales nos orientan para organizar nuestros planes de entrenamiento. Llegamos al enfoque número 7. El enfoque número 7 es el de la metodología del rendimiento. Es una propuesta de Rodrigo Costoya Santos. Tiene un libro muy bueno que se lo recomiendo, precisamente tiene este título que se llama Metodología del Rendimiento en el Baloncesto. Este libro me inspiró para hacer esta taxonomía de los contenidos del entrenamiento. Él en ese libro habla de 4 modelos de análisis que le permiten identificar las propuestas que han existido, pero desde el punto de vista metodológico, es decir, en el cómo enseñar. Mi propuesta es centrada en el qué enseñar, que son los contenidos. ¿Qué nos dice él en este texto? Y si bien lo voy a plantear en mis propias palabras, pero les recomiendo que lo lean.
Él plantea algo. La metodología se basa en los puestos específicos. Si en nuestro lenguaje sería como los trabajos específicos que hacemos con nuestros jugadores. En este caso, él parte de los puestos específicos en cada deporte, hablando de portero, defensor, alero, pívot, dependiendo pues de la modalidad de la que hablemos. Entonces, a partir de los puestos específicos, él establece unas conductas motrices asociadas que serían las funciones que tienen que cumplir en ese puesto. Además, unos comportamientos motores específicos que hacen referencia a las acciones específicas que tienen que cumplir los jugadores o que tienen que realizar los jugadores para cumplir esa función en ese puesto. Además, se determina los requisitos bioenergéticos y los requisitos informacionales que demanda esa posición en el campo. Entonces, a partir de ahí, nosotros también podemos estructurar nuestros contenidos del entrenamiento. Y uno podría pensar que es que eso lo hacemos nosotros, sí, pero si ustedes miran el libro, miran toda la estructura que él propone para desarrollar esta metodología, que es bien interesante. De esta manera pienso que el eje central de esta metodología es el principio de especificidad e individualización del entrenamiento, que son muy, pero muy importantes. Bueno, ahora veamos el enfoque número 8. El enfoque número 8 es la periodización táctica. Es una metodología de entrenamiento que es considerada contemporánea y su autor es Víctor Frade. Para el análisis de este tema nos basamos en el libro que es La periodización táctica de Xavier Tamarit, y el cual tiene como contenido principal o como eje principal el modelo de juego. Es decir, ¿y qué es un modelo? Primero hay que decir que el modelo de juego es un fenómeno construido, no es un fenómeno natural, y que además es determinístico en la medida que parte de un propósito que establece quién, el entrenador. El modelo de juego podemos decir también que es la forma que el entrenador pretende que su equipo exprese de manera regular y sistemática, de tal forma que se convierte en su identidad o su ADN. Digamos que para llevar a cabo o implementar el modelo de juego se establecen unos principios y unos subprincipios. En esta medida, pues los contenidos del entrenamiento que nos interesa en este caso pues definir sería ese modelo y esos principios y esos subprincipios. Y el eje central de la periodización táctica es la idea de juego del entrenador. Y adicionalmente podemos decir que como conceptos diferenciadores de esta metodología está el morfociclo patrón, los principios, las subdinámicas, la fatiga táctica y las subfases. Los invito a que lean este libro si quieren profundizar. Llegamos al enfoque número 9. El enfoque número 9 es el del entrenamiento estructurado, el cual es propuesto por Francisco Seirulo, quien en su libro El entrenamiento en los deportes de equipo establece que el eje central de su propuesta es el humano deportista. Apoyado en el paradigma de la complejidad, concibe al ser humano como una estructura disipativa, donde prima la autoestructuración diferenciada y lo considera un sistema adaptativo complejo y autopoyéctico. Además, establece unas dimensiones que lo constituyen, que son la dimensión bioenergética, condicional, cognitiva, coordinativa, socioafectiva, emotivo-volitiva, expresivo-creativa y mental. ¿Cómo lo explica? Entonces, esta estructura disipativa tiene que ver con la interacción de todas estas dimensiones, y en la interacción con contextos dinámicos, variables, el sujeto se va autoestructurando. Esto tiene como consecuencia, orientar el modelo de entrenamiento a ofrecer contextos reales, contextos donde se propicie esa interacción dinámica que le permita al sujeto autoestructurarse y aprender. Esto es muy importante para el tema del entrenamiento. Entonces, en el caso que nosotros estamos tratando acá, que es el de los contenidos, serían estas dimensiones, y nosotros con prácticas flexibles
Utilizamos tareas donde hay un abordaje preferente de alguna de estas dimensiones, pero sin que ninguna de ellas deje de estar, que eso es importante, porque si no, estaríamos en el paradigma de la simplicidad. Eso es clave para entender esta propuesta.